Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de plan lector de la separata 25. Tenemos a otro autor de la literatura universal y desde luego también literatura peruana. El único poeta universal en las letras peruanas. Me refiero a César Vallejo. Bien, una de sus memorables obras lleva por título Contra el secreto profesional. Bien, entonces esta obra básicamente es de carácter crítico, informativo, ¿no? De opinión y de pensamiento de acuerdo a la visión que tuvo César Vallejo sobre esa complejidad de acontecimientos, ¿no? De profesiones, de pensamientos, de personajes y de lo que es el mundo en ese entorno de su época. Pero de alguna manera trasciende la opinión crítica que tiene el autor sobre diferentes aspectos, llámese culturales, llámese de personajes, llámese de adelantos. Entonces, cuando dice contra el secreto profesional, la profesión implica a una determinada vertiente de opinión y pensamiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice César Vallejo al respecto? ¿Bien? Dice, la mayoría de las gentes gusta ver el deporte, pero no practicarlo. Existen millones de espectadores en los estadios y apenas unos cuantos jugadores. La mayoría ama el deporte cerebralmente, cuando no literariamente. Bien, entonces en este punto de vista, César Vallejo manifiesta su punto de vista donde desde luego que la expectativa en un entorno deportivo es muy amplia, pero desde luego que no todos también hacen lo mismo. Entonces, desde ahí opina de que el deporte es de suma importancia. Bien, cuando dice la mayoría de las gentes gusta ver el deporte, pero no practicarlo, no, no practicarlo. Existen millones de espectadores en los estadios y apenas unos cuantos jugadores. La mayoría ama el deporte cerebralmente, cuando no literariamente. O sea, en el pensamiento, la emoción. Bien, un día desaparecerá, dice, un día desaparecerá el campeón para dar lugar al hombre en estado deportivo. El deporte no debe ser el arte de unos cuantos, sino una actitud tácita y universal de todos. Entonces, en este punto de vista, César Vallejo está opinando de que debe ser una actitud, desde luego, de cada persona en ese entorno, para poder desarrollar una determinada actividad, ¿bien? Una determinada actividad deportiva, pero donde la práctica debe ser constante, ¿bien? Entonces, cuando dice un día desaparecer el campeón para dar lugar al hombre en estado deportivo, eso implica de que muchas personas, muchos han llegado al mérito alto, pero también desaparecerán desde luego. Entonces, de ahí dice, el deporte no debe ser el arte de unos cuantos, sino una actitud tácita y universal de todos. Bien, entonces en su época promocionaba el deporte con esa idea, ¿no? Que el deporte es de suma importancia desde luego. Entonces, hoy en día más que todo hay medios y aparatos, y en la época de Vallejo no había pues, aparatos como ahora. Ahora, el hombre está más supeditado a no hacer ejercicio ni caminando, porque hay medios electrónicos, medios mecánicos que lo trasladan al hombre con suma rapidez. Y con mayor razón, el pensamiento de Vallejo, si en su época lo dijo, ahora con mayor incidencia el deporte se debía practicar, con mayor incidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su época no había, la motocicleta era ajena en el panorama peruano, no había, ¿no? Pequeños automóviles arcaicos, bicicletas, carencia de bicicletas, carencia de scooter, el scooter es de los últimos tiempos, pero aún ya tenía esa visión. Y en esta visión, hoy en día mayor debe ser plasmar el deporte, ¿no? Hoy en día menos el hombre hace deporte, menos camina, porque ahí están los scooters, las motocicletas, los automóviles.
etc. ¿Sí? El monumento a Baudelaire es una de las piezas sepulcrales más hermosas de París. Una auténtica. Aquí. ¿Quién fue Baudelaire? Baudelaire es un poeta eh, básicamente de tendencia simbolista, ¿no? De tendencia simbolista parnasianista, que es una corriente literaria surgida en Francia. Baudelaire, un poeta francés, con una innovación dentro de la poesía. Entonces, a él se refiere a un literato, diríamos, de esa época, pero de una corriente distinta a la que profesaba Vallejo. Dice, el monumento a Baudelaire es una de las piezas sepulcrales más hermosas de París. Entonces, el renombre a Baudelaire, por su grandeza poética, está un monumento. Bien, dice, una auténtica piedra de catedral. El escultor tomó un bloque lapídeo, lo abrió en dos extremidades y modeló un compás. Tal es la osamenta del monumento, un compás, un avión, una de cuyas extremidades se arrastra por el suelo, a causa de su mucho tamaño, como en el albatros simbólico. El albatros es una composición poética, ¿no? Es una composición poética del autor. La otra mitad se alza perpendicularmente a la anterior y presenta en su parte superior un gran murciélago de alas extendidas. Sobre este bicho vivo y flotante hay una gárgola, cuyo mentón saliente, vigilante y agresivo reposa y no reposa entre las manos. Entonces, este párrafo está hablando cómo Francia enaltece con un monumento bastante artístico, donde hay diferentes elementos en su tumba, ¿no? ¿No? Como llámese, por ejemplo, bicho, murciélago, gárgola, diferentes elementos. Entonces, para hacerlo algo más estético, a esa grandeza, inclusive se toma en referencia a una de sus composiciones poéticas como es el Albatros. ¿Bien? En este párrafo, otro escultor habría cincelado el heráldico gato de Aeda, tan manoseado por los críticos. Acá hay un término. ¿Qué es el cincelado? Cincelado es una punta de fierro donde se le da la figura, golpe tras golpe, a una imagen, a un rostro, que sé. El heráldico gato de la Aeda. No. ¿Qué es un heraldo? El heraldo era el mensajero de los dioses del Olimpo, de la mitología griega. Entonces, cuando dice el gato, bueno, transita por diferentes escenarios con facilidad y con la agilidad respectiva. Cuando dice del Aeda, puede ser Aedo o Aeda. ¿Qué es un Aeda? Es una poetisa, tan manoseado por los críticos. O sea, los críticos mucho hablaron de los heraldos y también de los poetas. El de esta piedra hurgó más hondamente y eligió al murciélago, ese binomio zoológico. ¿Bien? Entonces, entre mamífero y pájaro, ¿no? Entre mamífero y pájaro, esa imagen ética entre Luzbel y Ángel. ¿Bien? Entonces acá toma elementos básicamente de razonamiento. ¿Bien? Entonces dice Luzbel, ¿qué es Luzbel? Luzbel es uno de los nombres del demonio. Y acá hay dos elementos contradictorios. Luzbel, como es demonio, es para el infierno y el ángel para el cielo. En el ángel están los valores, lo positivo, y en Luzbel está lo nefasto, lo malévolo, ¿bien? Que también encarna el espíritu de Baudelaire. Entonces, el párrafo anterior, como el siguiente, sigue hablando de Baudelaire. ¿Bien? Entonces, desde luego que Vallejo presenta su punto de vista en este ensayo. Porque el autor de Las Flores del Mal no fue el diabolismo en el sentido católico de este vocablo, sino un diabolismo laico y simplemente humano, un natural coeficiente de rebelión y de inocencia. Entonces, Las Flores del Mal es un grupo de composiciones poéticas que Baudelaire compuso.
no deja de ser grande por su mérito literario, pero fuera de ello, eh, la opinión crítica literaria sobre Baudelaire, aparte de ser poeta, engloba, digamos, un entorno básicamente fuera de las buenas costumbres de la religión cristiana. Por eso acá dice, porque el autor de Las Flores del Mal, el mismo título dice, Las Flores del Mal, no fue el diabolismo en el sentido católico de este vocablo, sino un diabolismo laico y simplemente humano. Entonces, cuando dice laico perteneciente a la condición humana, también el laico existe en la religión cristiana católica, que es el adepto, que es el que defiende y practica esas costumbres. Pero en este caso, ese diabolismo es laico al hombre y simplemente humano, dejando de lado a Dios. Un natural coeficiente de rebelión y de inocencia. Entonces, hay un coeficiente de rebelión y dejando de lado los principios cristianos. La rebelión no es posible sin la inocencia. Lógico, en esta expresión, la rebelión no es posible sin la inocencia. En la inocencia está dado la convicción que tiene una persona sobre algo. Entonces, en esa convicción piensa a veces como un niño, que es el único camino de su pensamiento, el contenido. Pues la rebelión no es posible sin la inocencia. En ese sentido de inocencia se está pensando que se piensa, no, el interés que una persona, un literato o un intelectual tiene sobre algo. Se revelan solamente los niños y los ángeles. La malicia no se revela nunca. Un viejo puede únicamente despecharse y amargarse. Tal Voltaire, un personaje de la Revolución Francesa, la rebelión es fruto del espíritu inocente y el gato lleva la malicia en todas sus patas. Entonces acá encarna con el entorno diabólico. Y siempre la sociedad lo ha tildado al gato como un recurso de interés o una manifestación simbólica como las cosas diabólicas en la presencia del gato. El gato, en el pensamiento de la idiosincrasia del hombre, está relacionado con el demonio. Y el gato lleva la malicia en todas sus patas. En cambio, el murciélago, ese ratón al lado de las bóvedas, esa híbrida pieza de plafones, tiene el instinto de la altura y al mismo tiempo el de la sombra. Es natural del reino tenebroso y a la vez habitante de las cúpulas, por su doble naturaleza de vuelo y de tiniebla. Posee la sabiduría de la sombra y en los heroísmos practica la caída para arriba. Bien, entonces acá habla de esas condiciones, tanto de personajes como de Voltaire, habla de la inocencia como un recurso básico para la rebelión. Y también lo que se piensa de lo que es el gato y el murciélago, ¿no? Entonces, el escenario donde trascienden su comportamiento estas especies animales, pero también interpreta básicamente cuando dice, por su doble naturaleza de vuelo y de tiniebla, el murciélago es cosa de, básicamente para la noche, no es para el día, porque en el día está en las sombras, en las cuevas, en los túneles. Es una especie nocturna, ¿bien? Entonces ahí lo llama ni tiniebla. Posee la sabiduría en la sombra y como en los heroísmos, practica la caída para arriba. Desde luego, boca abajo ellos están estirados en las paredes de las cuevas, de las sombras. ¿Bien? Entonces acá en un lenguaje de ensayo nos dice su apreciación, pero en muchas de ellas cumple una cierta manifestación de criterio objetivo de lo que se piensa y de lo que se puede observar. Ahora veamos la otra opinión, concurrencia capitalista y emulación socialista.
Entonces, la concurrencia capitalista es la presencia de las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas tienen su fuente de riqueza y con esa riqueza se puede generar ese pensamiento capitalista en el campo del negocio. Y la emulación socialista, ¿no? Si existe la presencia y el dominio del capitalismo en la época de Vallejo, ya había un cierto interés, ¿no?, de añorancia hacia el socialismo, de llevarlo para adelante. Entonces, desde luego, César Vallejo pasó por circunstancias difíciles, ¿no?, adversas, donde en su época no había justicia, pasó por la cárcel, pasó por la miseria en Francia, ¿no? Y diferentes aspectos de sufrimiento, ¿no? Y justamente eso trasciende en su poesía. Por eso se le considera como el poeta del dolor humano. Entonces, literariamente, como valor universal, es uno de los poetas que hablan el dolor humano en su poesía. Entonces, trasciende universalmente. ¿Sí? Entonces, acá hay una antagonía entre el capitalismo y el socialismo. Es una antagonía. El capitalismo se sustenta en el dinero y el poder. Y el socialismo se sustenta en la colectividad, en la carencia de bienes, sino un bien para todos. Pero eso fue en la época de Vallejo. Hoy en día el pensamiento socialista no aflora nada porque solo llevaría al hambre y a la miseria. ¿Sí? ¿Qué dice Vallejo sobre esto? ¿Quién vuela más lejos? ¿Quién da mejores puñetazos? ¿Quién nada más? ¿Quién bate el récord de velocidad, de duración, de altura, de peso, de resistencia, de intensidad? ¿Quién hace más dinero? ¿Quién danza más? Récord de ayuno, de canto, de risa, de matrimonios, de divorcios, de asesinatos, etc. Es básicamente, pues, el punto de vista que tiene Vallejo. ¿Quién va o quién es el ganador o quién es el que arremete? ¿Los capitalistas o los socialistas? Este es el criterio capitalista de todo progreso. El espíritu de Match y de Récord nos viene del Taylorismo, de un pensador, no, Taylor, por el deporte y lógicamente ofrece los mismos vicios. A ver, brevemente para... A ver, brevemente. A ver, vamos a ver. Edwin Quispe, ¿me escucha? Edwin. Fabricio, ¿me escucha Fabricio Pacheco? Fabricio. Jefferson. Jefferson. ¿Me escucha Jefferson Gamboa? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre qué gira el tema? Del secreto profesional de César Vallejo. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo esta famosa obra Contra el secreto profesional, en la que Vallejo enuncia mediante este ensayo su punto de vista, su opinión, haciendo referencias de autores, de costumbres, de pensamientos y diferentes actividades, donde el actuar del grupo social es explicado por el autor, el poeta César Vallejo, pero desde un punto de vista de la época y del momento. Entonces, esta obra básicamente es para poder interpretar, comprender, ¿no? Y donde está haciendo alusión a ciertos objetos físicos, por ejemplo, sobre Charles Baudelaire, sobre un monumento, cómo está hecho el monumento, y qué piensa de las imágenes o seres que hay en el monumento, pero trascendiendo a la costumbre del grupo social. Eso es importante. Entonces, prosigo.
Contradicciones del sistema capitalista de la concurrencia en general. Ya nadie hace nada sin mirar al rival. El hombre se mueve por cotejo por el hombre, con el hombre. Es una justa, no ya de fuerzas que se oponen, francamente que sería más noble y humano, sino de fuerzas que se comparan y rivalizan, que es el necio. Entonces, desde luego, en la época de Vallejo, pues sí había un enfrentamiento entre los capitalistas y los socialistas, pero dándose las condiciones, cómo vivió Vallejo, ya concebidas por Vallejo, Vallejo también fue de tendencia socialista, pero acá no hace alarde de apoyo al socialismo, sino presenta su punto de vista, ¿no? Entonces, desde luego que los capitalistas y los socialistas, o llámese comunistas, nunca se van a llevar a cabo, porque son pensamientos de distinta característica. ¿Bien? El capitalismo profesa y cree en la propiedad privada. El socialismo no profesa o profesa simplemente en el bien común, que nadie es dueño de un predio. Ahí está el detalle. Pero también se puede indicar, ¿no?, de que el dinero es el que es importante para desarrollar una serie de actividades en bienestar del ser humano. Sin el dinero no sería posible. Entonces aquí dice Vallejo, es una justa. ¿Y qué es una justa? Una justa es una competencia, una competencia. No ya de fuerzas que se oponen francamente, o sea, se oponen, ¿no? El capitalismo y eso se oponen. Se oponen francamente, ¿qué sería más noble y humano sino de fuerzas que se comparan y rivalizan, que es necio? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de las motocicletas. Ven, entonces necio, artificioso y antivital. El hombre no puede ya avanzar por su propia cuenta y mirando de frente, como lo quiere el orden paralelo y multitudinario de las cosas, sino que vive y se desenvuelve teniendo en cuenta el avance y la vida de su vecino, es decir, mirando individualmente el horizonte. Muerto el capitalismo e instaurado el socialismo, el hombre cesará de vivir comparándose con los otros para vencerlos. El hombre vivirá entonces solidarizándose y, a lo sumo, refiriéndose emulativa y concéntricamente a los demás. No buscará batir ningún récord, buscará el triunfo libre y universal de la vida. Al régimen de la concurrencia capitalista sucederá el régimen de la emulación socialista. Bueno, según Vallejo, Vallejo también fue un adepto al socialismo, ¿no? Estando en Europa visitó 3 veces el Kremlin, Rusia, como está cerca, entonces desde luego por su sufrimiento, ¿no?, por sus precariedades en su niñez, juventud, compone sus composiciones poéticas, pero con un alto mérito literario. Pero y aquí presenta en qué ámbito se va a trabajar o interpretar lo que está dando como promoción las composiciones poéticas. Entonces, dice, el hombre no puede ya avanzar por su propia cuenta y mirando de frente como lo quiere el orden paralelo y multitudinario de las cosas. Desde luego que el hombre tiene que obedecer a instrumentos, aparatos, y también tiene que obedecer al recurso económico en dinero. Entonces, no tiene no tiene una libertad plena el hombre. ¿Bien? Dice, muerto el capitalismo e instaurado el socialismo, el hombre cesará de vivir, comparándose con los otros medios para vencerlos. El hombre vivirá entonces solidarizando y a lo sumo reiterándose o a lo sumo refiriéndose emulativamente y concéntricamente a los demás. Entonces ese término refiriéndose emulativamente es de añoranza y de respeto hacia el socialismo. ¿Bien? No buscará batir ningún récord, buscará el triunfo libre y universal de la vida. En este caso, si es candidato a un cargo a presidente, será buscará el triunfo libre y universal de
del partido de gobierno actual, ¿sí? De Perú Libre. ¿Sí? Entonces, proseguimos. A lo sumo, refiriéndose emulativamente de recuerdo y de respeto, y concéntricamente a eh, a los otros, para vencerlos. El hombre vivirá entonces solidarizándose y a lo sumo refiriéndose evolutiva y concéntricamente a los demás. No buscará batir ningún récord, sino será la lámina donde rompa los esquemas de lo que piensa un niño en relación al sentido clásico. Bien, ahora veamos el caso de... Entonces, con el párrafo anterior estamos terminando pensamientos sobre lo que se tiene que ver sobre el capitalismo y el socialismo, pero en su época. Bien, ahora por ejemplo tenemos el título de Fairwatch a Marx. Fairwatch fue un personaje importante en el campo de la música, ¿sí? Y Marx en el campo de la política, en el contexto económico. Genera la realmente de Fairwatch a Marx tipifica dos personajes importantes del entorno, ¿no? cultural. ¿Qué nos dice en el texto? Cuando un órgano ejerce su función con plenitud, no hay malicia posible en el cuerpo. En el monumento o en el momento en que el tenista lanza magistralmente su bola, le posee una inocencia totalmente animal. Lo mismo ocurre con el cerebro. En el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia completa. Anatole France decía que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del cuerpo humano, hasta ahora desconocido. Podría también afirmarse que en el momento preciso en que este órgano de la fe funcione, después, ya. Entonces, ahí tenemos lo que estamos indicando, pues básicamente de dos personajes importantes. Entonces voy a leer nuevamente, en el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia completa. ¿Quién fue Anatole France? Anatole France fue un escritor francés, ¿no? Se dedicó también a la filosofía, a la política y también a la literatura. Una de sus obras importantes del campo literario de France es los dos patitos, ¿no? Como referencia. Entonces, compuso composiciones poéticas. Una de sus obras es Pegui. ¿Bien? Decía que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del cuerpo humano. Eso es lo que pensaba Anatole France. Los otros textos o oraciones están en relación a ese tema. ¿Sí? Entonces decía que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del cuerpo humano, hasta ahora desproporcionada, ¿no? Desproporcionada de ese contexto, básicamente eh, de opinión. ¿Bien? Entonces, se dice que podría también afirmarse que en el momento preciso en que este órgano de la fe funciona con plenitud, el creyente es también un ser desprovisto a tal punto de malicia que se diría un perfecto animal. Desde luego que el hombre también es el animal pensante, es el animal racional pensante, ¿no? Entonces no deja de ser animal todo lo que es el género humano. ¿Bien? Luego pasemos a la explicación de la historia. Explicación de la historia. A quienes se les, hay
Hay gentes a quienes les interesan Roma, Atenas, Florencia, Toledo y otras ciudades antiguas, no por su pasado. ¿Qué es lo estático e inmóvil? ¿Bien? Sino por su actualidad, que el movimiento vivente e incesante. Para estas gentes, la obra de Greco, Greco fue un famoso pintor griego, las manos verdes y amarillas de sus apóstoles, su casa, su cocina, su vajilla, integran, o su vajilla no interesan mayormente. ¿Qué le importa la catedral primada de Toledo, con sus 5 puertas, sus 7 siglos, sus frescos claustrales? Ya, a ver, entonces, en lo que estaba indicando, pues Greco ha sido un personaje importante en el campo de la plasticidad de las pinturas en el mundo griego. Entonces, prosigo ahí. Los mantos verdes y amarillos de sus apóstoles, su casa, su cocina, su vajilla, no interesan mayormente. ¿Qué les importa la catedral primada de Toledo, con sus 5 puertas, sus 7 siglos, sus frescos claustrales, su coro de plata y su encantada capilla mozárabe? ¿Qué más les da la posada de la sangre donde Cervantes escribiera la ilustre pregona? Aquí me detengo. ¿Qué es la ilustre pregona? La ilustre pregona es una novela ejemplar de don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sí? Y acá hace alusión. Critica negativamente. Lo correcto sería, ¿cuándo vas a ubicar el instante? Entonces, hay una ayuda. Entonces, acá volviendo al tema, ¿no? ¿Qué les interesa el Alcázar de Carlos V? Recordemos que el Alcázar donde está Carlos V no fue construido por los árabes, porque estuvieron con un promedio de 700 años, un poco más en la península ibérica. Entonces, ¿qué les interesa el Alcázar de Carlos V? Todo de piedra y su esposo artesanado. Ya, bien. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto ahí? Prosigo con la lectura. Ya puede desaparecer en el día el célebre castillo de San Servando, el otro lado del Tajo. Ya pueden desaparecer también los sepulcros de los héroes y cardenales de la catedral. La fábrica de armas de Toledo, ¿qué les importa? Entonces, Vallejo acá hace hincapié mediante interrogantes, pero de diferentes aspectos de la vida. Bien, entonces, diríamos que Vallejo hace una especie de comunicación y da una especie de información de nivel hacia la cultura para un grupo humano. Pues en este caso, para los que estamos dando lectura. ¿Sí? La fina mezquita del tránsito, construida en el siglo XIV por el judío Samuel Levi. ¿Qué más les da? La historia en texto, en leyenda, en pintura, en arquitectura o tradición. Les deja a tales transeúntes en la más completa indiferencia, mientras el guía les explica en el puente de Alcántara. Bien, la fecha y circunstancias políticas de su construcción. He aquí que uno de los turistas se vuelve como escolar desaplicado y se queda viendo a un viejo toledano que a la razón entra montando en un burro a la casa. El viejo se apea trabajosamente en mitad de su sala de recibo. Ah, bufa el viejo y empieza a llamar a voces al guardia de la esquina para que le ayude a desencillar el burro. ¿Sí? Entonces aquí describe entre la vigencia, ¿no?, del tránsito, el puente y desde luego también la especie de leyenda o tema afín sobre el acontecimiento
en escenarios y autores. Siguiente párrafo. Esto sucede en la calle que lleva por nombre, Travesía del Horno de los Bizcochos, o en aquella obra un poco más ardua que se llama Bajada al Coral de Don Pedro. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, estas escenas son las que interesan a ciertas gentes, la actualidad histórica de Toledo y no su pasado. Quieren sumergirse en la actualidad viajera que a la postre es la refundición y cristalización esencial de la historia pasada. Ese viejo montado en su burro, resume en su bufido al greco, la catedral de Alcázar, la mezquita, la fábrica de armas. Es una escena viva y transitoria del momento que sintetiza como una flor los hondos fragores y faenas difuntas de Toledo. Acá Vallejo hace alusión a Toledo. Toledo es una ciudad importante de España, más que todo en el plano literario. Toledo tuvo hombres políglotas. ¿Qué es un hombre políglota? Un hombre que dominaba varias lenguas. Dominaba. Habían hombres inteligentes y sabios durante los siglos XIII, XIV, XV, hasta promediar el siglo XVI en Toledo. Muy famoso. ¿Y qué es un políglota? Aquella persona que domina varias lenguas. Habían políglotas que dominaban hasta 14 lenguas a perfección. Entonces, por Toledo ingresaban las obras literarias del lejano oriente, de Babilonia y de otros lugares, entonces de Sumeria, Acadia, entonces esos libros eran traducidos en Toledo y se difundían para la cultura del pueblo. Entonces, hay temas que no lo saben, es bueno recordarlas. Entonces, desde ese punto de vista, describe la catedral o la actitud de la persona o referencia histórico Toledo, las mezquitas, más que todo las construcciones físicas que dejaron los árabes, como el caso de la catedral de Alcázar y la mezquita, son arquitecturas impresionantes, porque los árabes ocuparon la península ibérica por un promedio de más de 7 siglos. Entonces, en ese entorno, básicamente, ellos dejaron estilos propios de arquitectura. Entonces, aquí aflora también esa importancia, ¿no? Cuando se habla de Toledo, que es algo importante, ¿no? Por eso hubo en Toledo, en el siglo XIV-XV, la escuela de traductores. Fabuloso, cuando el conocimiento humano no había avanzado. Hoy en día, con un equipo electrónico, pues uno es traductor, pero en esa época no. Entonces, así se hace la referencia y opinión sobre aspectos, características, conductas, personajes, pensamientos, ideas de los personajes. ¿Bien? Entonces, dice, es una escena viva y transitoria del momento que sintetiza como una flor los hondos fragores y faenas difuntas de Toledo. ¿Ven? Son las personas que son difuntas, las que están en condición de soledad. Seguimos. Lo mismo puede afirmarse de todas las ciudades antiguas, ruinas y tesoros históricos del mundo. La historia no se narra, ni se mira, ni se escucha, ni se toca. La historia se vive y se siente vivir. Esa es una gran verdad. La lectura de un libro o el hecho de que a uno le cuenten es escaso, es de poco valor. La verdadera historia trasciende cuando uno va a visitar ese mismo escenario. Es cierto, ¿no? Ese mismo escenario, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es igual, hago un cuadro comparativo en lo que dice Vallejo. Si tienes un medio hermano, a mi hijo extramatrimonial de tu papá o de tu mamá, pero no has vivido con él, y un día aparece y se ponen a vivir juntos, ¿habrá mucho cariño? No, no las hay. Para que haya cariño es haber vivido. No basta decir que es mi hermano, es hijo de mi padre. No basta eso, sino es haberlo vivido para tener el sentimiento de cariño. Es así la historia. La historia se vive en el mismo escenario. Es, por ejemplo, en la vida universitaria,
en los años 80 del siglo pasado, un ingeniero francés daba pautas a los futuros ingenieros agrónomos de la Universidad de Onanga, ¿no? A los zootecnistas y a los agrónomos. ¿Qué hacen los alumnos acá en las aulas, los futuros agrónomos y los futuros zootecnistas? Absurdo, dijo. Si la universidad tiene muchas haciendas, las clases es con la práctica, en el mismo escenario. El zootecnista con los animales de la hacienda, el agrónomo en las chacras en el campo de la universidad. Eso fue su visión. ¿Qué hace un futuro estudiante de agronomía, de zootecnismo en las aulas? No, en el mismo escenario. Es así también la historia, es como también esa comparación que les hago. En todos los textos de Vallejo es para pensar y opinar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver acá. Morán, ¿me escucha? Emily, Morán, O sea, Edwin en parte Quispe. donde dice A ver, de... ¿alguna pregunta, Franco? Ah, sí, en parte de la explicación de la historia, eso de... Una parte más o menos creo que no entendí, pero... Ay, ay, ay. Mire, explico acá. La historia se entiende más rápidamente en lo que tú visitas un escenario arqueológico, un centro arqueológico, el mismo lugar, donde el profesor te explique ahí. Eso va a tener más trascendencia para poder no olvidarse. ¿Bien? No olvidarse. Entonces, por ejemplo,